El embajador de Guatemala en República Dominicana, Javier Cepeda, es mi invitado esta noche. Hago la aclaración porque es Cepeda con Z, no el Cepeda dominicano. Un hombre que ha estado en el candelero, digamos que en el medio de la discusión, porque se ha anunciado que Guatemala suspenderá la entrada sin visa a ese país para dominicanos a propósito de la gran avalancha de personas de nuestra nacionalidad que han ido a Guatemala para hacer la vuelta por México, cruzar de Guatemala a México y de luego de México irse a cumplir el sueño americano a Estados Unidos. Señor embajador, buenas noches. Muy buenas noches, muchas Bienvenido. Gracias por recibirme en este espacio y tener la oportunidad a través suya de poder platicar con estos dominicanos que son sumamente calurosos, y aunque el Cepeda es con Z, Cepeda, pero el calor que siento es de Cepeda con C. es de C. Muy bien. ¿Cuántos dominicanos han entrado a Guatemala para seguir hacia la vuelta de México? ¿Tenemos esa estadística ya? Según los datos que tengo, en el año 2022, ese es muy interesante, ingresaron 21.374 personas de origen dominicano, obteniendo un registro de salida únicamente de 4.689. Sin embargo, estos 21.374, 21.104 reportaban que iban de turismo tránsito. y por lo tanto, no, de turismo, o sea que por tanto tenían como que iban y salían, pero únicamente hay reportados 4.689 que salieron. Entonces ahí hay un gap que denota esto. O sea que podríamos estar hablando de casi 19.000, 18. 17 más o menos por ahí. Sí. Entonces eso es lo que alarma y entonces se toma Es un número importante. Esta medida, que lo que creo que es importante hacer ver a los dominicanos es que no es a todos los dominicanos. Porque los que tienen visa americana, visa mexicana, visa canadiense y la visa europea, ellos no tienen necesidad de sacar esta visa. Visa norteamericana, canadiense y europea. Mexicana y la europea. Y mexicana también. Todos los dominicanos que tengan ese tipo de visa no tienen que sacar. Pueden ir a Guatemala sin sacar nueva visa. Sin sacar la visa, o sea, sin ningún problema. Por eso es que decimos, esta medida es para algunos dominicanos y va a ser de manera temporal. Por cada 3 o 4 meses se va a estar revisando la medida. O sea que si el flujo baja, puede ser que se vuelva a revisar el pedimento de visa. Seguramente. Y aparte se está trabajando paralelamente un proceso, inclusive creo que regional, a nivel del visado electrónico, que es una herramienta mucho más sencilla y mucho más fácil de poder acceder. Ahorita pues esto, inclusive desde la misión diplomática de Guatemala en República Dominicana, estamos recibiendo las capacitaciones, las instrucciones y estamos armando, conformándonos para que el proceso de poder emitir esta visa sea lo más expedito posible. ¿Cómo funcionaría esto de la visa electrónica? Todavía está en proceso de armado en Guatemala, entonces no me atrevería a decir. Ahorita vamos a hacer el proceso normal, que es aplicar a través de un correo electrónico, mandar los documentos, uno lo revisa, el cónsul lo revisa y se emite la visa. Después va a una entrevista a la Embajada de Guatemala a la persona y ahí se le puede estar emitiendo la visa. No debiera de ser algo más de una semana, aunque estamos afinando algunos detalles. Calcularía yo que podría ser también alrededor de unos 48 horas entre que la persona manda todos los documentos, que ya hay un manual de los documentos que debe llenar, se le responde que los documentos van bien y se le da la cita, llega a la embajada y se está prácticamente emitiendo la visa. ¿En qué momento las autoridades de Guatemala empiezan a notar que hay un incremento en el flujo de visitantes dominicanos irregular y que esto podría no ser solo turismo? Bueno, se ha venido incrementando mucho durante el año pasado, porque hay distintos destinos por donde entran dominicanos. Ahí está Panamá, Colombia, Costa Rica, El Salvador, y igual también directo. Entonces, eso lo que ha hecho es llamar la atención y empezar a tener algunas conversaciones entre las autoridades migratorias de ambos países y pues Guatemala tomó la decisión de hacer esto, como digo, no a todos los dominicanos, sino a los que no tengan visa americana, mexicana, canadiense y la europea. Entonces, para muchas personas realmente no va a ser un problema, sino que al contrario, va a ser una forma de filtrar y que también de alguna forma viajen de una manera más segura, más tranquila, a hacer lo que ellos van a ir a hacer, turismo, y por otro lado también negocios, que esa es parte del incentivo que queremos. O sea que cuando ustedes hablan de una cifra que ronda probablemente los 21.000,
pero que se estaría hablando de personas que no tienen registro de salida, 17, 18 mil personas. Estamos hablando de dominicanos que entran a través de diferentes puntos, no necesariamente dominicanos que van desde República Dominicana. No, hay dominicanos que entran por otros lados, o sea, que llegan a través de Panamá, a través de Colombia, Costa Rica, El Salvador, y que evidentemente Guatemala, por ser el país del norte, el único que tiene frontera con México en Centroamérica, que son más de 900 kilómetros de frontera, es el país que se utiliza de paso, y no, ojo, no solo por dominicanos, por varias nacionalidades. Está el caso de Ecuador, por ejemplo. Ecuador también tuvimos la misma situación, teníamos un flujo de migración irregular bastante alta y se puso la visa a Ecuador. Ecuador no la aplicó reciprocidad y entonces se detectó. Entonces lo que se trata es de ver de qué manera se puede ir decreciendo. Y también hay haitianos, hay ecuatorianos, hay mismos centroamericanos mismos, usan Guatemala como un país para ¿Y qué pasó en el caso de Ecuador? ¿Se restableció la entrada sin visa o todavía está así? Todavía tienen visa, todavía están en el proceso de visa. Pero eso es ir monitoreando y yo creo que cuando se tenga la visa electrónica va a ser un proceso aún más sencillo. ¿Cuáles son los ciudadanos que más utilizan la ruta de Guatemala para llegar a Estados Unidos? Centroamericanos, diría yo, hay muchos salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, aunque hay de otros países, venezolanos, ecuatorianos, que también utilizan la ruta de Guatemala. Es que cualquier persona que quiera migrar al norte tiene que pasar por Guatemala, porque es la frontera automática para pasar por México o hacia Estados Unidos, o hacia México, o a Canadá, que son los tres países que más visitan los migrantes. Evidentemente, Estados Unidos de alguna forma es el destino más apetecible para los migrantes. Hablemos de tiempos, Javier. Tenemos más de 17,000 personas, 4,000 sobre ellas que probablemente sí fueron turistas, que entraron, conocieron y salieron, o entraron, hicieron negocios y se devolvieron. Pero de ese resto que está ahí, de esos 17,000 y tantos, ¿hay personas que pudieron haberse quedado a vivir en Guatemala? Sí, seguramente. Hay gente que se pudo haber quedado a vivir en Guatemala, o hay gente que inclusive pudo haber hecho la migración hacia el norte de manera legal. Eso no se descarta. No tengo los datos esos, pero sí, definitivamente hay gente que pudo haberse quedado a vivir en Guatemala por trabajo, por familia, o inclusive por traslados. Y hay gente que pudo migrar. O sea que esos más de 17,000 fueron entradas simplemente. Fueron entradas que no tuvieron salidas. No hay un desglose ni una localización. ¿Tiene el gobierno de Guatemala, como en algunos otros países, un registro policial de la dirección a donde se supone que ha de estar esa persona e intentan localizarla o no? Simplemente Guatemala confía en, digamos que, la intencionalidad de la gente cuando llega a su frontera. Ahí es donde hay una serie de atributos o de acciones que se toman y se habla de los famosos inadmisibles. Hay gente que viaja con documentos, en algunos casos falsificados, en algunos otros casos llevando algún tipo de documentación que no sustenta que la persona va a hacer turismo, o alguna dirección falsa o alguna dirección que no existe. Entonces eso genera suspicacias y sospechas en las autoridades de migración de Guatemala, y lo que hacen es impiden la entrada, y pues son los famosos inadmisibles que se mandan de regreso, ¿no? Que ese dato no lo tengo en este momento, pero sí. Bueno, creo que se hablaba de como 1,300 inadmisibles el año pasado. ¿Cuál es la principal población que va a Guatemala de manera irregular o para utilizar Guatemala como trampolín? ¿En qué sentido, qué tipo de población? ¿Qué tipo de nacionalidad? Nacionalidad. Centroamericanos, diría yo, en su gran mayoría. Hondureños. Ecuatorianos. Nicaragüenses. Hondureños, nicaragüenses, salvadoreños, diría que es de lo más fuerte. Y también en Sudamérica hay países como Ecuador y Venezuela que también usan a Guatemala como ¿Y la población migratoria ilegal o irregular de Guatemala? ¿Sabemos cómo está compuesta? También hay, bueno, nosotros nuestra mayor cantidad de ingresos son las remesas del extranjero, es decir, por la gran población migrante guatemalteca que hay en Estados Unidos, ¿no? Entonces sí hay una fuerte. Lo que pasa es que se han estado tratando de poner algunos procedimientos para evitar y para minimizar el tránsito irregular de personas. ¿De qué nacionalidades estaríamos hablando? Para saber qué porcentaje tiene República Dominicana. No tengo los datos, ahorita no tengo los datos exactos. Lo único que se ha visto que hubo un incremento de dominicanos. Eso es un tema que
que fue el que llamó la atención y que hizo tomar esta decisión. Pero hay varias, como digo, no tengo los datos de porcentajes, pero los nuevos guatemaltecos, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, son de los países que... Yo sé que usted tiene cifras y tal vez si tuviéramos que darle el frente un poco a esas cifras, podríamos hablar de cuáles han sido los meses y años en que más dominicanos han estado en Guatemala. Tengo entendido que noviembre ha sido uno de los meses que ha visto un pico más alto. Noviembre de 2022 ha sido el mes más alto. No tengo el dato exacto, bueno, por ahí ahí están los datos en las gráficas. Noviembre de 2022 tengo entendido que ha sido el año con el mes de más, aquí debo tenerlo yo, pero sí se refleja en las gráficas en noviembre de 2022. Noviembre 2022. Esto se había visto en el pasado. Ahí ustedes lo tienen en su pantalla. Mírenlo ahí. Estamos hablando desde 2019 hasta 2022. En 2019, ustedes tuvieron 5.034 dominicanos entre todos los meses del año. Pero de 2019 hubo una reducción hasta 2021 y 2020 mucho más. Entendemos nosotros que esto pudo haber sido por la pandemia, ¿cierto? Así es. Eso está, Para entonces tener un repunte hacia el año 2022 de 21.374 personas. Tal como usted dice, los meses entre octubre y diciembre fueron los meses de más alto tráfico de ciudadanos dominicanos hacia la nación guatemalteca. Mírenlo ahí, diciembre tuvo 4.558 entradas de dominicanos en Guatemala. Correcto. Noviembre, que fue el mes más alto, tuvo 5.431. Estamos hablando del año 2022. Octubre fue un mes con una cifra un poco menor, pero igual, tuvo 3.887. O sea que probablemente la decisión que toma Guatemala lo hace sin duda basado en cifras. En cifras. No es un tema personal, ni es un tema, no, es un tema fundamentado en cifras. Ahí ustedes lo están viendo. Octubre, noviembre y diciembre fueron meses récords de tránsito de ciudadanos dominicanos hacia la ciudad guatemalteca en forma de ingreso. Y ya ustedes han escuchado al embajador decir que más de 17.000 de estos 21.000 no salieron de Guatemala. El dato es que de esos 21.374 que salen en pantalla, solo se obtuvo un registro de salida de 4.689. Pero digamos, no nos vayamos al dato de los 21.374. De los 21.374, 21.104 ingresaron y ponen en la boleta de entrada al país que van de turismo, lo cual, si van de turismo, se asume que tienen entrada y salida. Sí. Sin embargo, únicamente se reportan 4.689 salidas. En salida. Es ahí donde destacamos la deducción, que hay alrededor de 17.000 personas, no todas, porque como bien decías, pueden haber algunas que se quedaron a vivir en Guatemala, otras que utilizaron el tránsito legal. O se fueron a otro país, se quedaron en México. O se fueron y es de manera legal, pero hay un buen flujo que definitivamente es de manera irregular. Cuando nosotros vemos una cifra que va dando un salto, digamos que casi cuántico, de 3.000 y tantos en 2021 a 21.000 o más de 21.000 en 2022, ciertamente es una cifra que preocupa. ¿Tienen ustedes datos de cuándo las autoridades empiezan a notar este aumento significativo para empezar a poner el ojo en por qué los ciudadanos dominicanos han elegido venir a Guatemala, o tenemos simplemente que ir a la situación lógica de que cuando empezó a hacerse famoso aquel que se convirtió en un eslogan, la Vuelta por México, sí, entonces las autoridades guatemaltecas se pusieron en alerta? Yo creo que hay varios factores. Número uno, veamos el efecto post-pandemia. Guatemala se va abriendo poco a poco y evidentemente la pandemia tiene un impacto bastante fuerte en las familias, en la economía familiar, y entonces se mira a Guatemala como un país que hay que utilizarlo como paso, y Guatemala pues va abriendo sus fronteras, etcétera. También hay que entender que este tema de la migración irregular obedece también a que existen estructuras
Y no hablo de estructuras dominicanas, de estructuras internacionales que se dedican al entre comillas, negocio, porque no es negocio, tráfico tráfico de personas, que en alguna forma están también ligados con el tráfico de armas, con el narcotráfico, con el crimen organizado, con el contrabando. Entonces, no podemos dejar de ver también ese contexto y creo que eso es parte de lo que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Nosotros queremos seguir hablando de cifras de las personas que hacen tráfico, que aquí le conocemos y en México le han puesto un nombre muy famoso para la frontera México-americana, que son coyotes. Los coyotes. Digamos que una figura que se conoce en más de una docena de países, porque todos los que vivimos en países con fronteras, pues en algún punto entramos en el análisis de cuál es la economía más fuerte, y una situación que puede atribuirse simplemente a una necesidad personal, sí, empuja al que tiene la economía más débil a ver sus ciudadanos cruzar hacia la economía más fuerte. Lo mismo pasa con República Dominicana y Haití, pasa con Estados Unidos y México, pero eso pasa hasta en Medio Oriente, de una manera mucho más fluctuante, con una participación de ciudadanos que con el cruce de paso fronterizo también mucho más amplia. O sea que el hecho de que le pase a Guatemala y que estén involucrados dominicanos no es para nosotros una situación distinta, pero sí llama la atención porque parece que esto se estaba haciendo de una manera más tranquila, un poco más silenciosa, y Guatemala los ha atrapado. Menos controlado. También. Guatemala ha agarrado a los dominicanos con la mano en la masa. Pero tal vez yo no quisiera dejar ese estigma en la cabeza de los dominicanos, porque no es eso. El fenómeno de la migración, cambio climático y seguridad alimentaria son los 3 temas de la agenda mundial. Esos son los 3 temas, sí, que se están atendiendo a nivel mundial y sobre todo post-pandemia. Inclusive de la Agenda 2030. Así es. Entonces, atendiendo a ese fenómeno y a esos 3 temas de la Agenda 2030, los ODS, de la Agenda Mundial, es que definitivamente el tema migratorio no es un tema de Guatemala o de Dominicanas exclusivamente, es un fenómeno global. En este caso, lo que sucede es que el gobierno de Guatemala y las autoridades vienen a tomar unas decisiones que de alguna forma impactan, pero no es impactar a los dominicanos en general. Como bien les decía, el que tenga visa americana, canadiense, mexicana y la europea, ellos no tienen que sacar la visa. Entonces, es para los que puedan caer en la tentación de poder querer participar dentro de la migración irregular. Y ojo, hay que poner en cuenta algo, y algún medio de comunicación lo publicaba en estos días, sobre las cifras, cuánto cobra por paso, creo que es entre 8 y 12 mil dólares, que no es nada barato. Pero lo más importante es que ponen en riesgo la vida de ellos y de sus propias familias, porque hay gente que viaja en familias. Entonces, yo creo que Dominicana es un país con tanta riqueza, que tiene grandes oportunidades para poder desarrollar el orgullo del sueño dominicano en vez del sueño americano. Y aparte de todo, como insisto, es poner en riesgo la seguridad de las personas y la vida de las personas. Ya hemos visto cuántas tragedias ya de accidentes en las fronteras. Entonces, sí, eso es algo que hay que amar. Entre las víctimas hay dominicanos que han muerto en camiones, en patanas, tratando de cruzar la frontera. Y entendemos la necesidad, eso lo tenemos claro, tenemos la necesidad de las personas, entendemos el impacto económico que tuvo que haber dado a las familias el COVID y algunos otros factores más, pero creemos que debemos de encontrar o tratar de encontrar algunas otras soluciones. Y si el sueño es el sueño americano, okay, que lo hagan de manera regular, que sea de manera legal. O de una manera más segura. Nunca la irregularidad o la ilegalidad ofrece seguridad para la gente. Exactamente. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. El Estado de Derecho, respetar las leyes es lo más importante para mantener la soberanía en un país. Así es, o sea que Guatemala está haciendo uso del respeto de su soberanía en este momento, pero ellos dicen que no necesariamente esto tiene que ser permanente. Usted y yo vamos a hacer una pausa que va a ser breve, muy breve, y vamos a regresar de inmediato. Hoy conversamos con el embajador Javier Cepeda, embajador guatemalteco en la República Dominicana. Hablamos de que la vuelta ya no es México, se acabó la vuelta. Guatemala le quitó la visa o le quitó la entrada sin visa a los dominicanos.